Hare Krishna, bienvenidos. Soy Ram Das. Quiero agradecer en primer lugar a todos los administradores y administradoras de la página de Facebook del Bhagavad Gita, tal como es, por la invitación a poder presentar la charla del día de hoy. Por supuesto, también quiero agradecer a los oradores de este grupo de Facebook, los cuales vienen dando excelentes clases acerca del Bhagavad Gita. Y por supuesto, también quiero agradecer a toda la comunidad que de manera virtual siempre está presente en estos encuentros, por darme la posibilidad, a pesar de todos mis defectos, de poder exponer esta cuestión tan importante que es el clásico Bhagavad Gita, tal como es. Hoy vamos a leer el capítulo 18, el último capítulo del Gita, y específicamente el texto número 47. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shreyam Swadharmo Bhikkhuna Paradharmat Swanushtitat Swabhavaniyatam Karma Kurvam Napnoti Kilvisham. Es mejor que uno se dedique a su propia ocupación, aunque nunca son afectados por las reacciones pecaminosas. Traducción y significado. Por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita se prescribe la ocupación obligatoria de uno. Como ya se discutió en versos anteriores, los deberes de un brahmana, kshatriya, vaishya y shudra se prescriben según las modalidades de la naturaleza que influyen en cada cual. Uno no debe imitar el deber de otro. El hombre que por naturaleza se siente atraído al tipo de trabajo que hacen los shudras no debe pretender artificialmente ser un brahmana, aunque haya nacido en una familia brahmana. Así pues, uno debe trabajar de un modo acorde con su propia naturaleza. Ningún trabajo es abominable si se ejecuta en el servicio del Señor Supremo. La ocupación obligatoria de un brahmana sin duda está en el plano de la modalidad de la bondad. Pero si uno como persona no está por naturaleza en el plano de la bondad, no debe imitar la ocupación obligatoria de un brahmana. Esa clase de violencia y duplicidad acompañan a los asuntos políticos. Pero no se espera que un kshatriya abandone su ocupación obligatoria y trate de ejecutar los deberes de un brahmana. Uno debe actuar para satisfacer al Señor Supremo. Por ejemplo, Arjuna era un kshatriya. Sin embargo, no se decidía a pelear contra el otro bando. Pero si esa clase de contienda se hace por Krishna, la suprema personalidad de Dios, no hay que temer ser degradado. También en el ámbito de los negocios, a veces un comerciante tiene que decir muchas mentiras para obtener alguna ganancia. Si no lo hace, no habrá ninguna ganancia. En ocasiones un comerciante dice, oh, mi querido cliente, con usted no obtengo ninguna ganancia. Pero uno debe saber que sin ganancia el comerciante no puede seguir la profesión de un brahmana. Eso no se recomienda.
No importa que uno sea un Kshatriya, un Vaishya, un Shudra, si con su trabajo sirve, cada hombre debe trabajar para Yakya, para Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Cualquier cosa que se haga para la complacencia personal de los individuos es una causa de cautiverio. Se concluye, pues, que todo el mundo debe ocuparse según la modalidad específica de la naturaleza que ha adquirido y decidir trabajar únicamente para servir a la suprema causa, Señor Supremo. Shreyam Sadharmo Viguna Paradharmat Swanushtitat Baba Niyatam Karma Kurvam Napnoti Kilvisham. Mejor que dedique a su propia ocupación, aunque lo haga imperfectamente, a aceptar la ocupación de otro y hacerlo a la perfección. Los deberes que se prescriben de acuerdo con la naturaleza de cada cual nunca son afectados por las reacciones de Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Hanumat Prasad Swami Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vidayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, nuevamente muchas gracias a los administradores de esta página de Facebook, el Bhagavad Gita tal como es, por la invitación. Gracias también a los oradores previos por las texto transparente para aquellos que conocen la cultura en la que este texto se desarrolló. Por otro lado, la perspectiva puede resultar bastante ambigua para aquellos que desconocen la antigua civilización védica. Por eso es que de alguna manera vamos a intentar abordar aquellos que aún todavía no han dado este paso. Entonces, básicamente hablando, si quisiéramos de alguna manera clasificar el Bhagavad Gita tal como es dentro del corpus de todas las producciones intelectuales del planeta, podríamos decir que este texto, compuesto en lengua sánscrita, tiene 18 capítulos y aproximadamente 700 textos, es un tratado filosófico religioso. Todos sabemos que el Bhagavad Gita fue expuesto hace miles de años atrás, abordando el Bhagavad Gita, aunque cabe hacer la aclaración que en India hay toda una tradición filosófica y cultural propia que no requiere ser de alguna manera abordada. No así el caso de algunos sistemas heterodoxos como el budismo, que fue redactado al menos en alguna de sus variables en lengua pali,
aunque hay escuelas de budismo Mahayana que sí retoman el sánscrito como idioma canónico de sus obras filosóficas. Entonces, de alguna manera, si decimos que el Bhagavad Gita, tal como es un texto filosófico y religioso, y si apelamos al término filosofía en términos occidentales, redundancia, entonces deberíamos observar qué tipo de disciplinas filosóficas encontramos en el Bhagavad Gita para crear un contexto que haga lógico el pasaje que hoy estamos leyendo. Evidentemente, como en toda auténtica filosofía, encontramos en el Bhagavad Gita metafísica. En el capítulo 10 de dicho texto, Krishna dice: soy la fuente de los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí y los sabios que saben eso perfectamente ajustan muy exactamente a lo que podríamos denominar en términos occidentales con la palabra metafísica. Pero este que acabo de explicitar recién podría ser uno de los textos núcleo o fundamentales para este tipo de análisis. Por supuesto que también dentro del Bhagavad Gita nos encontramos con antropología filosófica. Krishna dice específicamente en el capítulo 2, como habíamos conversado hace pocos días con mi amigo Priyasaka Prabhu, nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Este texto Krishna dice: así como el mismo cuerpo, el alma encarnada, pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera, al momento de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo y a la persona sensata no la confunde el cambio. Entonces, en esos dos textos, capítulo 2 del Gita, encontramos los fundamentos de una antropología dualista que distingue en el ser humano dos componentes muy importantes, el cuerpo y el alma. Y obviamente a lo largo del capítulo 2 nos encontramos con toda una exposición de Samkhya, un conocimiento analítico que distingue la naturaleza de la materia y del espíritu. Por supuesto que también en el Bhagavad Gita nos encontramos en términos occidentales con nociología, con teoría del conocimiento, es decir, hay significados en los que se distingue los sentidos de acción, los karmendrías, de los sentidos de conocimiento, los ñanendrías. Pero además también afirma que de él procede el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Y en esas ideas fundamentales encontramos las bases para, acompañada de todo un conjunto de textos posteriores, desarrollar toda la exposición de una teoría noxiológica dentro del Bhagavad Gita tal como es. Pero hoy específicamente Krishna está hablando del deber prescrito. Específicamente Krishna está hablando de la naturaleza en diferentes tipos de personas. Y además también en el significado, Srila Prabhupada está introduciendo términos como brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras. Y todo este conjunto de nociones nos llevan a efectuar una lectura ético-política del Bhagavad Gita. Es decir, en Occidente la ética es esa rama de la filosofía que estudia a la virtud y su contrario. Es la rama de la filosofía que intenta fundamentar racionalmente la noción de deber. Es la rama de la filosofía que intenta discernir cuál es el sentido para la vida humana. Y en función de esta lectura, nosotros ya a partir del capítulo 1 del Bhagavad Gita, encontramos a un Arjuna que cuando no quiere pelear, da argumentos a Krishna de tipo yástricos, de tipo morales, y podemos efectuar una primera aproximación a una lectura de la ética dentro del Bhagavad Gita tal como es. Pero sin duda que a partir del capítulo 2, en las secciones finales, encontramos una fuerte exposición de las cualidades del carácter o virtudes que Krishna explica que posee un verdadero trascendentalista que está situado en un plano puramente espiritual. Y Krishna expone todas esas cualidades como respuesta a las preguntas que plantea Arjuna. Es decir, Arjuna quiere saber cómo camina, cómo se comporta alguien que realmente está más allá de la influencia de la materia.
Y Krishna muy analíticamente en el capítulo 2 comienza a exponer todo esto. Pero si efectuamos una lectura pormenorizada del Bhagavad Gita, vamos a ver que hay muchas secciones en casi todos los capítulos en los que se abordan cuestiones éticas. ¿Por qué Krishna va a decir qué cualidades posee un devoto puro? Porque vamos a ver que Krishna expone qué cualidades tiene un espiritualista ha alcanzado la madurez, porque vamos a ver que también Krishna expone la diferencia entre las cualidades divinas y las cualidades asúricas y todo lo demás. Y en este sentido podemos decir que el comportamiento correcto dentro del plano ético, en el contexto del texto de hoy, está ligado a lo político. Es decir, que se espera el cumplimiento de ciertos deberes por parte de los individuos en la medida que los mismos formen parte de distintos estamentos sociales. Entonces, la relación entre lo correcto y lo incorrecto, lo debido y lo prohibido, y de alguna manera lo que entendemos como swadharma, el deber prescrito, aquello que en Occidente entra dentro del terreno del análisis ético. En el caso del Bhagavad Gita, lo ético se funde con lo político, porque se esperan ciertas acciones del humano en la medida de que los mismos pertenezcan a cierto sector específico de la sociedad. Entonces, podemos ver que dentro del sistema político del Bhagavad Gita, encontramos con la doctrina del Varna Ashram. Es decir, el Varna Ashram es un tipo de planteamiento de organización de la sociedad en la que se busca principalmente dos objetivos: el desarrollo material de los sentidos, la religiosidad o el cumplimiento del deber, y finalmente la búsqueda de moksha, de la liberación. Entonces, aquellos que ya están familiarizados con el sistema Varnashram saben de qué estoy hablando, y para aquellos que recién están comenzando a dar sus pasos en este tipo de doctrina, podemos decir que en la antigua civilización védica la humanidad estaba dividida en 8 sectores, 4 varnas y 4 ashrams. Y esa división no tenía que ver con degradar a ningún ser humano, no tenía que ver con humillar a ningún ser humano, esa división no tenía que ver con, de alguna manera, mantener bajo un dominio tiránico o despótico a ningún ser humano, sino que la división Varnashram era una división en función de cualidades de trabajo para que cada cual pueda éticamente cumplir con sus deberes, alcanzar una vida confortable y finalmente alcanzar la liberación espiritual. Y para eso el sistema Varnashram tenía una estructura social y educativa muy compleja y muy bien diseñada, en la cual en la primera etapa de la vida uno era un estudiante en el ashram del maestro espiritual. Ahí uno aprendía tanto sobre filosofía, metafísica, espiritualidad, religiosidad, moral, como también sobre muchas ciencias y artes que se ven muy bien plasmadas y se describen analíticamente en el capítulo del libro de Krishna, en el cual Vasudev y Devaki envían a Krishna como estudiante al ashram de Sandipani Muni, su maestro espiritual. Prabhupada hace una descripción bien analítica de toda la filosofía, de todas las ciencias y de todas las artes que aprendía un estudiante junto al maestro espiritual. Además de eso, una vez que uno superaba la etapa de estudiante, ingresaba en la vida de casado y como persona moral y religiosa, se esperaba que cumpla con ciertos sacrificios, con el hecho de dar caridad, con ciertos rituales. Luego se ingresaba en la etapa de retirado,
Cuando uno de alguna manera tiene los hijos grandes, ya debidamente establecidos en el cumplimiento de sus actividades y deberes, y uno junto a la esposa intensifica la práctica de la vida espiritual para poder alcanzar la perfección. Y por último está la etapa de renunciante, en la que uno ya directamente enfoca todas sus actividades en la búsqueda de la trascendencia. Eso por el lado de los ashrams. Por el lado de los varnas, sabemos que había shudras o personas que tenían la característica de tener la habilidad de hacer el trabajo manual. Había vaishyas, personas que tenían la habilidad para el comercio, la banca, la agricultura, la ganadería. Sabemos que había kshatriyas, es decir, personas propias de un carácter noble, de la élite aristocrática, gobernante, heroica, castrense. Por supuesto, había brahmanas, que eran intelectuales, sacerdotes, filósofos, ritualistas, maestros. Y de alguna manera, como explica Srila Prabhupada en el significado de hoy, el sistema Varnashram no depende de una rigidez determinada por el nacimiento. Como Prabhupada bien explica, si una persona nacida en una familia de brahmanas siente atracción por el trabajo manual, entonces su propia naturaleza de trabajo indica que debe desempeñarse como un shudra, como un trabajador manual, y no como un brahmana de manera artificial. No está capacitado para eso. O sea, el antiguo sistema Varna Ashram, a veces mal conocido como sistema de castas, era un sistema organizado para que todos puedan alcanzar la prosperidad material y la liberación espiritual de manera gradual, en el que cada uno pertenecía a un varna, a un sector de la sociedad del cual se espera el cumplimiento de determinado tipo de deber prescrito, no por la sangre, no por el nacimiento, no de una manera conservadora, no en cuanto a mantener a la fuerza un status quo en el que las castas superiores sometan y exploten a las castas inferiores, sino que en realidad uno debía ocupar una posición dentro de la sociedad en relación a sus propias cualidades de trabajo, no por sangre, no por nacimiento, no de un modo artificial. Que la sociedad que produjo el Bhagavad Gita, características de esta antigua cultura védica donde existía el sistema de varnas y de ashrams. Ahora bien, esto podría de alguna manera quedarse en una exposición filosófica, hablar de la metafísica, la antropología, la nociología, la ética y la política del Bhagavad Gita, o en el recuento y clasificación teórica o puramente teórica, sino que todo esto tiene hoy en día una aplicación práctica. ¿A qué me refiero con esto? Desde el punto de vista condicionado, es decir, desde el punto de vista en el cual uno está influido por las modalidades de la naturaleza material, como la ignorancia, la pasión y la bondad, es decir, partiendo de un punto de vista puramente relativo. Ahora bien, cuando un ser humano recibe la semilla del servicio devocional a través del maestro, y por lo tanto, un Vaishnava puro entiende
que si uno tiene cualidades de trabajo manual, como los yudras, si uno aplica esas cualidades de trabajo manual en Nava, si alguien tiene cualidades de Vaishya para el comercio, la agricultura, la ganadería, y aplica esas actividades que se derivan de su propia naturaleza condicionada en relación con el proceso de Arjuna, que participó de la batalla de Kurukshetra, entonces se vuelve trascendental. Su trabajo está conectado con lo divino. Y lo mismo ocurre con las cualidades de un brahmana. Si esa naturaleza que tiene uno para el estudio de los Vedas, la ejecución de sacrificios, la austeridad, la sencillez, la tolerancia, la no violencia, uno conecta todas esas cualidades de Krishna. Entonces, eso también se vuelve trascendental. Es decir, un Vaishnava elevado no cae en la relatividad de discriminar a Vaishyas, Shudras, Kshatriyas o Brahmanas, caer en una mirada relativa y caer en el status quo y en jerarquías dominadas por lo material. Sino que un Vaishnava entiende que en la medida que cualquiera sea la naturaleza de trabajo que tengamos y en la medida que cualquiera sea las tendencias y facilidades que tengamos, si conectamos todo eso, Yukta Vairagya, en relación con la trascendencia, en relación con Krishna, todo se vuelve trascendental. Todo se vuelve trascendental, porque de alguna manera la actividad de uno está guiada por una conciencia superior, por una conciencia de contacto con lo divino. Y por eso es que cuando Arjuna dudaba de participar de la batalla de Kurukshetra y quería renunciar, Krishna le decía, no, sos un kshatriya. Si vos no cumplís tu deber prescrito, los grandes guerreros que están en el campo de batalla se van a burlar de vos, vas a caer en la infamia. La infamia es peor que la muerte para un guerrero. Eh, Pelea, pero dedicame tus actividades a mí. Y de hecho, en el capítulo 8 texto 7 del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear, con tus actividades dedicadas a mí, con tu mente e inteligencia fija en mí, vendrás a mí sin duda alguna. Entonces, aunque el sistema Varnashram tiene divisiones de Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyasi, y de Shudra, Vaishya, Kshatriya y Brahmana, no es que una persona que se dedica a la práctica del Bhakti Yoga tenga que negar sus cualidades de trabajo. No es que una persona que se dedica al Bhakti Yoga tenga que forzarse a hacer algo que no es. No es que una persona que se dedica al Bhakti Yoga debe renunciar artificialmente a todo y de manera prematura intentar ser un sannyasi de imitación, sino que Krishna está exponiendo el Bhagavad Gita para que Arjuna y todos nosotros, siguiendo los pasos de Arjuna, aprendamos a no reprimir nuestra naturaleza de trabajo, aprendamos a respetar nuestra propia identidad condicionada, simultáneamente que aprendamos a trascender esa identidad condicionada, aplicando nuestras cualidades de trabajo como Shudras, como Vaishyas, como Kshatriyas o como Brahmanas, en conexión con el Supremo, en conexión con Krishna. Y como Krishna dice en el texto este del capítulo 8 número 7, en el significado, Prabhupada afirma que la mejor forma de absorber la mente en Krishna es meditar en el Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De esta manera, la mente y la inteligencia se absorben en Krishna. Uno es liberado de las reacciones del trabajo, uno es liberado del ciclo del nacimiento y la muerte, uno es elevado a Goloka Vrindava
y obtiene un cuerpo trascendental. Aum Tat Sat. Bien, voy a chequear la sección de comentarios. Saludos para Mitra Prabhu. Saludos para Madre Menal.